Hola, mi nombre es Saraí Osornio Trujillo y estoy cursando la licenciatura en Nutrición Aplicada. Esta es la materia de cálculo dietético del individuo sano y hoy les presento el tema elaboración de un menú. Caso práctico. El menú es un conjunto de platillos que se conforman para un tiempo de comida. Estos deben de ser variados y acorde a las necesidades del paciente. El nutriólogo debe de brindar al paciente sugerencias y así ayudarlo a establecer un nuevo estilo de alimentación y de vida para que el paciente pueda cubrir sus necesidades nutrimentales y mantener la adecuada funcionalidad de su organismo. Para que esto pueda lograrse, el nutriólogo deberá de llevar a cabo una serie de pasos para conocer los requerimientos del paciente, tomando en cuenta factores como sexo, edad, peso, estatura, actividad física y la existencia de alguna enfermedad que padezca el paciente. Para que exista un balance energético, se entiende que debe haber una relación entre la cantidad del alimento que se consume y la cantidad de energía que se gasta mediante todas las acciones que realizaste en el día, y esto se toma durante un lapso de 24 horas. Los menús pueden ser variados y están distribuidos de diferentes tiempos de comida. En México regularmente se consume un desayuno, una comida y una cena. Sin embargo, si el paciente lo requiere, se puede brindar una colación matutina y una colación vespertina, recordando que esto es de acuerdo a las características de cada paciente. Para hacer un cálculo dietético de las raciones de alimento, primero debemos de encontrar el valor energético total que requiere el paciente. Esto lo traduciremos a través de la distribución dietética con la herramienta cuadro dietosintético, que veremos más adelante. Todo esto se transforma en raciones de alimento con la ayuda de SMART, que es un libro que todo nutriólogo debe de tener, que más adelante veremos cuál es su función. En un individuo sano, el requerimiento es de hidratos de carbono entre un 50 y 65%, de lípidos de un 10 a 15% y de proteínas de un 25 a un 30%, recordando que estos son macronutrimentos. Existen diferentes grupos de alimentos y les voy a mencionar cómo los iremos manejando para sacar nuestro cálculo para nuestro paciente. Primero, cereales y tubérculos, leche en cualquiera de sus variedades, descremada, semidescremada, entera o con azúcares. Leguminosas, ya sea secas o frescas. Verduras, en su gran variedad. Y tomando en cuenta las preferencias del paciente, porque muchas veces hay pacientes que, por ejemplo, una zanahoria en la vida la comerían. Entonces nosotros tenemos que ver cómo complementar eso. Alimentos de origen animal. Destacan pescado, pollo, huevo, mariscos, carne de res, carne de cerdo, quesos, una gran variedad. Azúcares en cualquiera de sus variedades y frutas. El nutriólogo, como les había explicado, tiene a la mano el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes. En él existe una gran cantidad de alimentos en forma de listas y este nos ayuda a definir porciones para el paciente en lenguaje muy sencillo. Algunos, por ejemplo, pueden ser gramos, cucharada, cucharadita, taza, pieza, entre otros. A continuación les presento un problema un ejercicio para que lo desarrollemos y veamos cómo se realiza. Se los leo. El paciente requiere 2.200 kilocalorías con la siguiente distribución: 50% en hidratos de carbono, 20% para proteínas y el 30% para lípidos. Al paciente le gusta la leche y el yogur descremado, por lo cual toma 2 equivalentes al día, consume del diario al menos una porción de leguminosas y se llegó a la negociación de disminuir el consumo de pan dulce a una pieza al día, el cual equivale a 2 equivalentes de cereal con grasa. Tomando en cuenta las anteriores indicaciones, los invito a desarrollar el siguiente ejercicio. Tenemos la herramienta que es el cuadro dietosintético para calcular que nuestro paciente necesita un 50% de hidratos de carbono, 30% de lípidos,
y un 20% de proteínas. Al realizar un cálculo muy sencillo, que es el aporte total, que es de 2.200 kilocalorías por 0.50 de hidratos de carbono, nos da un total de 110 kilocalorías entre 4, que es el aporte por cada gramo, nos da un total de 275 gramos para hidratos de carbono. Las mismas operaciones las realizaremos para proteínas y lípidos, obteniendo 110 gramos para proteínas y 73 gramos para lípidos. Tenemos aquí la tabla de distribución y cálculo de raciones de alimentos. Obviamente esta ya está resuelta, sin embargo la realizaremos poco a poco para saber cómo se elabora. El primer grupo, como lo mencionamos antes, será cereales y tubérculos. Recordamos que el paciente come un pan de dulce, que es un equivalente de 2 equivalentes de cereal con grasa, el cual plasmaremos en la parte con grasa. Y para poder determinar cuántas raciones equivalentes necesitamos de este grupo, dividiremos el total de hidratos de carbono, que son 275, entre 2 y nos sale a 137, el cual dividiremos entre 15, que es el aporte nutrimental promedio para hidratos de carbono, y nos da un total de 9.1, el cual son las raciones totales de este grupo de alimentos. Recordando que teníamos 2 con grasa, ahora pondremos 7 más sin grasa para complementar y haremos las operaciones obteniendo lo siguiente. Para los de sin grasa, decimos que son 105 gramos de hidratos de carbono, 0 de lípidos y 14 de proteínas. Para el grupo de con grasas, tenemos que son 30 gramos de hidratos de carbono, 10% de lípidos y 4 de proteínas. En el grupo de la leche, tenemos que a él le gusta la leche descremada, que es el grupo con el que trabajaremos, y que él toma 2 equivalentes al día, el número con el que también trabajaremos, porque son es a lo que al paciente le gusta. Entonces volvemos a hacer nuestras operaciones y determinamos. Recordemos que se multiplica el número de raciones equivalentes por el aporte promedio nutrimental de hidratos de carbono, lípidos y proteínas respectivamente, el cual nos da 24 gramos de hidratos de carbono, 4 para lípidos y 18 gramos para proteínas. Las leguminosas. En el caso de las leguminosas haremos el mismo cálculo, recordando que el paciente come una ración diaria de este grupo de alimentos. Y nos da por resultado 20 gramos de hidratos de carbono, 1 de lípidos y 8 de proteínas. Verduras. En el caso de las verduras se recomiendan 3 raciones equivalentes en la dieta para adultos, así que será con lo que trabajaremos, por lo cual después de hacer la multiplicación por el aporte nutrimental, nos sale que 12 gramos para hidrato de carbono, 0 gramos para el caso de los lípidos y 6 gramos de proteína. En los alimentos de origen animal, tomaremos en cuenta que el individuo es una persona sana, por lo cual trabajaremos con aporte medio de grasas y entonces se recomienda la estrategia que utilizaremos para este grupo es sumar las cantidades que llevamos dentro de proteína, ya de los cereales, tubérculos, leguminosas, leche y verduras, para saber cuánto llevamos y cuánto nos falta. Recordemos que el total del requerimiento es de 110 gramos. Haciendo el conteo nos faltan 60, ya que tenemos hasta este punto 50 gramos. Así que el 60 lo dividimos entre el 7, que es el aporte por ración equivalente, y obtenemos que las raciones equivalentes que necesitamos para este grupo son 8. Y de nueva cuenta lo multiplicamos por el aporte nutrimental, el cual nos arroja que para hidratos de carbono es 0 gramos, para lípidos son 40 gramos y en el caso de proteínas, y aquí terminamos, es de 56. Continuamos con las grasas, que vamos a manejar obviamente sin proteínas, ya que cumplimos ya todo lo que necesitábamos cubrir para las proteínas, y entonces sumaremos nuevamente la cantidad de todos los lípidos en los grupos antes calculados y recordando que necesitamos 73 gramos totales, y ya al realizar el cálculo nuestro equivalente de raciones son 3, las cuales volveremos a multiplicar
el aporte nutrimental. Y entonces nos da para hidrato de carbono 0, para lípidos nos da 15 gramos y para proteínas 0 nuevamente. Nos seguimos con el grupo del azúcar. En el grupo del azúcar el recomendable máximo es del 10% total de los hidratos de carbono. Nuestro total es de 275 gramos, recordemos, y sacaremos el 10% que es 27.5. Este resultado lo dividiremos entre 10, el cual es el aporte nutrimental promedio. Y al sacarlo nos dice que necesitamos 2 raciones de este grupo y nuevamente las multiplicaremos por el aporte nutrimental promedio de cada uno de los grupos, que es lípidos, grasas y proteínas, dándonos por resultado en hidratos de carbono 20 gramos, en lípidos 0 y en proteínas nuevamente 0. Terminamos con el grupo de las frutas, ya terminaríamos nuestro cuadro y para este momento sumaremos todos los hidratos de carbono para ver cuánto es lo que nos falta para cubrir los 275 gramos totales y entonces nos sale que es 60 lo que nos falta, lo dividiremos entre 15 que es el aporte nutrimental promedio y después volveremos a hacer el cálculo multiplicándolo por los aportes nutrimentales promedio de cada uno de los grupos, el cual nos da 60 para hidratos de carbono, 0 para lípidos y 0 para grasas. Una vez terminado esto, ya nada más sacaremos los valores que nos faltaban obtener para la adecuación y sumamos todas las calorías dándonos un total de 2.160 kilocalorías. Recordemos que nuestro requerimiento total es de 2.200 y tenemos un margen del menos 4% para proteínas, menos 4% para lípidos y menos 2.5% para hidratos de carbono. Estamos dentro de los parámetros para cumplir con la dieta adecuada para el paciente. A continuación, haremos la distribución de raciones equivalentes por tiempo de comida. En este caso, nuestro paciente comerá 5 tiempos de alimentos. Es desayuno, colación, comida, colación vespertina y la cena. Para esto nos valeremos nuevamente del SMAE, Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, para transformar esas raciones en alimentos y a su vez estos alimentos en porciones exactas para que nuestro paciente no se pase ni le falte. Vamos a trabajar solo 2 grupos de comida, solamente para entender cómo se realiza y entonces terminaremos nuestra presentación. Decimos que vamos a trabajar la parte del desayuno, el cual vamos a darle al paciente una ración equivalente de frutas, 2 raciones de cereales y tubérculos con grasa, 3 raciones de alimentos de origen animal, una ración de leche descremada, una de grasa sin proteína y una de azúcar. La descripción sería papaya picada, igual a 1 taza, pan dulce, 3/4 de taza, en este caso una concha, salchichas de pavo, 2 piezas y 1 pieza de huevo, 1 taza de leche descremada, 1 cucharada de aceite de girasol y mermelada de fresa baja en grasa y azúcares, 2 cucharaditas. Así quedaría. Esta es la presentación de los platillos del tiempo de comida de desayuno. Es un huevo con 2 salchichas, cocinado obviamente con la cucharada de aceite de girasol, la taza de leche descremada, papaya picada y 3/4 de la concha con 2 cucharadas de mermelada en el centro. Después haremos la colación vespertina, la cual serán en equivalentes en raciones, sería 1 de frutas, 1 de cereales y tubérculos sin grasa, 1 de alimentos de origen animal. La descripción sería 15 piezas de uva roja, media barrita de avena y 6 rebanadas de salami de pavo. Y esta sería nuestra presentación. Como punto final, lo único que quiero recordarles es que tenemos que tener en cuenta la importancia de tomar agua simple y potable para mantenernos bien hidratados y así que todos los alimentos que consumamos hagan bien su trabajo y nos mantengamos sanos y con un estilo de vida saludable. Les agradezco mucho.